Cristo, tu gran amor me inspira, Cristo, tu gran amor me anima, pues tu luz ilumina la oscuridad, tu verdad me conduce a la libertad, brilla en mí, brilla en mí. Jesús, danos hoy la luz que da tu gloria, pues tu calor trae paz y amor. Ven como el sol de justicia y tus lágrimas misericordia. Brilla Jesús, danos hoy luz. Cristo, vengo a tu presencia, atraído por tu pureza. Examina mi vida y pruébame, limpia toda maldad con tu sangre, brilla en mí, brilla en mí, brilla Jesús, danos hoy la luz que da tu gloria, pues tu calor trae paz y amor. Ven como el sol de justicia y misericordia. Brilla Jesús, danos hoy luz. Apreciados amigos y hermanos, hemos ido avanzando en el Salmo número 90. Padre amado, te agradezco por tus planes, grandes sueños tienes para mí. Tú me guías por las sendas de esta vida, a tu lado nada faltará. Yo te amo más que
mejor. Me regalaste vida, dones y riquezas y tiempo para disfrutar. Entonces todo lo que tengo es tuyo, Señor. Fue mayordomo, tan fiel y generoso como tú. Dios, enséñame, Dios, a abrir mis manos y mi corazón para dar y ser feliz, pues tu promesa dice, es mejor dar que recibir. La la la, pues tu promesa dice, es mejor dar que recibir. En tu palabra muestras que diste gran riqueza, el corazón que puede soportar. Dios, enséñame, Dios, a ser tan fiel y generoso como tú. Dios, enséñame, Dios, a abrir mis manos y mi corazón para dar y ser feliz. Pues tu promesa dice, es mejor dar que recibir. Dios, enséñame, Dios, y mis manos y mi corazón para dar y ser feliz, pues tu promesa dice, es mejor. Agradecido de mi Dios y de la Unión Colombiana del Norte que me da la oportunidad de participar en esta serie importante de estudios basados en el libro Oír la Voz de Dios. Hoy vamos a estudiar juntos una parte del capítulo número 2. Capítulo número 2. La voz de Dios sigue diciendo hoy. Pero antes de comenzar nuestro estudio, me gustaría que podamos inclinar el rostro y tener una palabra de oración. Oremos. Padre Celestial, ahora que vamos a continuar con esta serie de estudios, queremos suplicarte que tu dirección y la presencia de tu Espíritu Santo esté con cada uno de nosotros y que a lo largo de esta semana nuestra vida pueda estar lista para escuchar tu voz. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Miren, yo quiero introducirme con una declaración que hace el pastor Doria, autor del libro, en la página 19. Vamos a abrir el libro, búsquelo en la página número 19. Voy a leer el inicio del segundo párrafo. Miren esta declaración que hace el pastor Doria. Apartarse de las normas establecidas por Dios está de moda. El enemigo no descansa en su intento de hacernos creer que podemos definir qué es bueno y qué es malo. Interesante declaración. Apartarse de las normas establecidas por Dios está de moda.
está de moda. Está de moda comer lo que Dios prohíbe, está de moda tener sexo como Dios lo prohíbe, está de moda el matrimonio como Dios lo prohíbe, está de moda precisamente hacer las cosas que Dios prohíbe. Y no solamente está de moda, sino que, como dice San Pablo en el libro de Romanos capítulo 1, la gente cuando ve a otro haciendo ese tipo de cosas malas que son abiertas rebeliones contra Dios y contra su palabra, dice San Pablo en Romanos 1, que lo aplauden, lo celebran, consideran que eso está bien. Yo creo que el pastor Doria en este párrafo resume lo que estamos viviendo en este tiempo. Una sociedad que le ha dado la espalda a Dios y que ha popularizado precisamente lo que Dios condena. ¿Y por qué hemos hecho eso? Hemos hecho eso por una idea que usted va a encontrar a lo largo de todo el libro. Hemos hecho eso porque los seres humanos nos hemos empoderado, la famosa palabra que se ha puesto muy de moda en los últimos años. Nos hemos empoderado tanto que ya creemos que tenemos la capacidad de decir esto es bueno y esto es malo. Y entonces a lo bueno le llamamos malo y a lo malo le llamamos bueno, porque ya hemos quitado lo que Dios dice para imponer nuestra postura y nuestra propia concepción de las cosas. Y es un mal terrible que está afectando a nuestra sociedad. En el libro de Deuteronomio, vamos a abrir nuestras Biblias. En el libro de Deuteronomio capítulo 28, versículo 1, Deuteronomio 28, 1, Dios le dijo al pueblo a través de Moisés lo siguiente: acontecerá que si oyes atentamente la voz de Jehová, tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová, tu Dios, te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Prestar atención a qué, hermanos, atención a qué, atención a qué, atención a oír la voz de Dios. En un mundo donde impera la confusión, donde hay tantas voces diciendo, haz esto, no hagas aquello, mira esto aquí, mira esto otro allá, y todo el mundo, la televisión, las redes, el internet, mensajes de texto, correos electrónicos, textos en WhatsApp, en Instagram, en fin, las noticias, por todas partes estamos escuchando muchas voces. Pero el llamado de Dios al pueblo que ha decidido poner su mirada hacia la Canaán, el llamado de Dios es: presta atención a mi voz. Y yo me pregunto, ¿estamos nosotros haciendo eso? ¿Estamos prestando atención a la voz de Dios? ¿Estamos oyendo atentamente la voz de Jehová y lo estamos haciendo para guardar y poner en práctica todos sus mandamientos? La Biblia dice que la fe viene por el oír. ¿Oír qué? Oír la palabra de Dios. Si nosotros no prestamos atención a la voz de un Dios que ha decidido hablarnos a nosotros, estamos perdidos. No vamos a tener fe, pero tampoco vamos a estar en condiciones de guardar y poner en práctica lo que Dios ha establecido en su palabra. Por eso es vital que el pueblo de Dios, como nunca antes, preste oído a la voz perfecta del Maestro que sigue hablándole a la iglesia. Precisamente en el último mensaje que se da a la última iglesia en la tierra, que es la iglesia remanente, la iglesia de Laodicea, el texto termina diciendo: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye ¿qué? ¿Oye qué? Oye mi voz.
El mismo llamado que se le hace a Israel cuando va camino a la Canaán terrenal es el mismo llamado que se le hace al adventismo hoy en su ruta a la Canaán celestial. Oír la voz de Dios. Si alguno oye mi voz. Pareciera entonces que el gran desafío espiritual que tiene la iglesia del siglo XXI es prestar atención a lo que Dios dijo. A lo que Dios dijo. Porque el enemigo se ha concentrado en atacar lo que Dios ha establecido en su palabra para que ni la iglesia ni el mundo puedan oír la voz de Dios. Entonces nosotros, como pueblo remanente de Dios, como pueblo del pacto, tenemos que estar pendientes a esa voz que nos dirá: este es el camino, andad en él. Yo quisiera que junto con lo que el pastor Doria ha escrito en el capítulo 2, podamos nosotros ver 3 elementos clave. El pastor Doria en este capítulo 2 habla de 5, pero el tiempo no nos daría para abarcar a los 5, y yo he decidido que tomemos 3 de los 5 puntos que él toca. Y luego, por supuesto, usted de manera personal, en la tranquilidad de su casa, va a continuar leyendo el capítulo completo del libro y entonces va a reflexionar sobre los otros 2 aspectos que yo lo voy a dejar a su criterio, para que usted lo lea de manera personal. Así que vamos a hablar de 3 elementos en los que el pueblo de Dios en el tiempo del fin tiene que estar listo a oír esa voz divina que le dice: en estos 3 puntos tú no me puedes fallar, porque son aspectos clave, no solamente porque yo lo dije, sino porque son elementos fundamentales para tu propio crecimiento y desarrollo personal y en términos espirituales. Así que vamos a ver esos 3 puntos. El primer punto, el pastor Doria lo presenta en la página 20 de su libro, y dice así. Está hablándome del primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Qué no podemos tener, hermanos? Dioses ajenos. Usted dirá: pero pastor, los adventistas no tenemos dioses ajenos. Los adventistas no adoramos imágenes. Los adventistas solo estamos enfocados en Dios, en su palabra, en Jesús, en la presencia del Espíritu Santo. Pero usted nunca va a encontrar a un miembro de nuestra iglesia que adora a la Virgen María, que adora a San Judas Tadeo, patrón de lo imposible, que tiene un cuadro de el arcángel Miguel derrotando a Satanás en la sala de su casa. No, pastor. Nosotros estamos cumpliendo con eso que dice el primer mandamiento. Y es probable. Pero recuerden que en Mateo capítulo 5 Jesús nos enseñó que el mandamiento tiene algo más que letra. El mandamiento tiene espíritu. Y es probable que nosotros estemos cumpliendo perfectamente la letra del mandamiento, pero que estemos tirando por tierra el espíritu que hay detrás de esa letra. Ustedes recordarán que Jesús lo ilustró muy bien cuando dice en Mateo capítulo 5: ustedes oyeron que no debemos cometer adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para adulterar, para codiciarla, ya adulteró en su corazón. Entonces Jesús ve que el adulterio no es solamente el acto sexual en sí. Usted puede cuidarse de tener el acto sexual, se cuida de eso, pero cuidarse de eso no significa que no haya un adulterio. ¿Dónde? En la mente. Entonces, con respecto al primer mandamiento, es probable que nosotros estemos cuidando la letra de ese mandamiento y no tenemos otro Dios que no sea el verdadero Dios. Como dice el segundo mandamiento, no adoramos imágenes fuera
de lo que hay arriba, de lo que hay debajo, de lo que hay en la tierra. Como dice el tercer mandamiento, no tomamos el nombre de Dios en vano. Así que esos 3 mandamientos que están estrechamente vinculados con aceptar a Dios como Dios, nosotros nos cuidamos de no desobedecerlo. Pero es muy probable que el espíritu del mandamiento revele que nosotros somos transgresores del mismo. Miren lo que dice el pastor Doria en la página 21. Voy a leer en el segundo párrafo. Página 21, segundo párrafo. La humanidad ha fabricado ídolos que ocupan el lugar de Dios. A esos objetos les brindan su mayor reverencia y devoción. El amor al dinero parece generar la mayor atención. Son muchos los que cuando se trata de ganancias materiales se olvidan de los principios y sacrifican sus vidas ante el Dios dinero. Entonces, aquí no es que yo tengo otro Dios fuera del Dios creador. No. Ese es mi Dios creador. Pero en la práctica, nosotros hemos fabricado otros dioses. Y uno de esos dioses es el dinero, o como lo llamó Jesús, el mamón. Nadie puede servir a mamón y a Dios, porque hemos hecho del dinero otro Dios aquí en la tierra. El apóstol Pablo, en su carta a los Colosenses, vaya conmigo a Colosenses, capítulo 3. Colosenses, capítulo 3. El apóstol San Pablo presenta precisamente ese Dios que amenaza con controlar la vida de los que decimos que no tenemos otro Dios aparte de Jesús. Miren lo que dice Pablo en Colosenses, capítulo 3, versículo 5 en adelante. Haced pues morir lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Noten, Pablo está hablando aquí de una idolatría. Pablo está hablando aquí de otro Dios. Pero Pablo no dice que ese otro Dios es una estatua de Baal. Pablo no dice que ese otro Dios es una imagen de Acera. Pablo no dice que ese otro Dios es una imagen de San Pedro. No. Pablo dice que ese Dios que tiene que morir en nosotros se llama avaricia. ¿Qué es avaricia? Es el deseo de tener más y más y más. Tengo 100, pero quiero 200. Tengo 200, pero quiero 500. Tengo 500, pero quiero 1000. Es esa insatisfacción propia que me empuja siempre a ir en busca de más y de más y de más y de más, porque nada me llena. No estamos hablando aquí, hermanos, del deseo de crecer, el deseo de avanzar, el deseo de conseguir muchas cosas. No, por supuesto que no. Ese no es el punto. El punto es de con nada estar satisfechos. No hay nada que me pueda satisfacer. Siempre anhelo más y más y más. Y en ese anhelo de desear más, hago de la avaricia mi propio Dios. Y ya no solamente quiero tener más, sino que quiero quitarle lo que le pertenece al otro, porque lo considero que todo debe estar en mis manos. Caí preso de una idolatría, pero una idolatría cuyo Dios no está afuera, está dentro de mí. Y como está dentro de mí, entonces manifiesta su dominio por el amor que yo pueda tener hacia el dinero. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, el problema no es el dinero. El dinero es amoral. El dinero no es ni malo ni bueno. El problema es el amor al dinero. El amor al dinero. El dinero es un objeto. Ahí está. El problema viene en mí, que lo llego a amar. Y cuando llego a amar el dinero, lo que estoy exponiendo de manifiesto que dentro de mi hombre terrenal hay un altar dedicado al Dios avaricia. Por eso dice Pablo,
Tú tienes que pedirle a Dios que muera lo terrenal en ti, que muera. ¿Qué es entonces ese Dios al que tú le sacrificas tu tiempo, tu talento, tu vida? Dice Patriarcas y Profetas que todo lo que ocupe el lugar de Dios en nosotros se convierte en un Dios. Todo. Todo. Y en este caso Pablo está hablando de la avaricia que se ha convertido en un Dios. Miren cómo el apóstol San Pedro lo dice en su segunda carta, segunda de Pedro. Vaya conmigo rapidito a segunda de Pedro capítulo 2 versículo 14. Segunda de Pedro 2:14, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado. ¿A qué? ¿A qué? A la codicia. O sea, es como que mi corazón de manera natural se rinde a la codicia. Me gusta mucho la palabra que Pedro utilizó allí para habituar. Es la palabra griega gimnazo, de donde viene la expresión gimnasio. Pedro está diciendo que nosotros, el diablo, ha hecho que nuestros corazones estén entrenados, preparados, ejercitados. ¿Para qué? Para la codicia. Y ahí tenemos un Dios similar a la avaricia. Nuestro corazón se inclina delante de ella y es natural, fluye sin ningún tipo de imposición, porque ese es nuestro entrenamiento. Si alguno de nosotros ha caído preso del Dios avaricia o del Dios codicia, hoy es el momento de oír la voz de Dios que dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Cristo tiene que ocupar el primer lugar en todos los ámbitos de tu vida. Y cuando la Biblia dice todo, es todo. Nada puede ser más importante que Dios. Nada. Y parte de oír la voz de Dios en este tiempo es oír a Dios diciéndote: por favor, acéptame a mí como el amo y Señor de tu vida. No sigas rendido ante otros dioses que te van a llevar a la destrucción. Ayúdame a convencerte de que yo tengo que ser tu Dios. Y yo alabo y glorifico el nombre de Dios, porque yo sé que allí donde tú estás, tú le estás diciendo a Dios en este momento: Señor, yo quiero que tú seas mi dueño. Yo no quiero tener otro Dios que no seas tú. Muy bien, sigamos avanzando. El segundo ejemplo que presenta el pastor Doria lo vamos a encontrar en la página 22. Página 22. Habla del cuarto mandamiento, página 22. Acuérdate del sábado para santificarlo. Acuérdate del sábado para santificarlo. Parece una obviedad entre nosotros como adventistas del séptimo día, pero no lo es. No lo es. No lo es. El sábado sigue siendo un día sumamente relevante para profundizar nuestra experiencia con Dios, porque el sábado es un acto de fe. La observancia del sábado de nosotros es un acto de fe. ¿Por qué es un acto de fe? Ustedes recuerdan cuando Dios creó todo, ¿no? ¿Recuerdan que fue lo último que Dios creó? Lo último que Dios creó. O digamos, los últimos dos elementos de la creación de Dios. Los últimos dos elementos. Usted tiene en el sexto día que lo último que Dios crea es el hombre. Y en este caso a Adán y a Eva, ¿no? La humanidad. Cuando Adán y Eva fueron creados, ya la tierra estaba llena de árboles, la tierra estaba llena de animales, los mares y los ríos estaban llenos de peces, los cielos ya tenían las aves, ya ahí estaba el sol, ya estaban las estrellas, ya las aguas estaban divididas de la tierra, ya todo estaba hecho. Adán abre los ojos y Adán ve que todo ha sido creado, pero Adán nunca vio a Dios creando nada. Adán se levanta, se encuentra con Dios y Dios le dice: yo fui el que creé todo. Adán tiene que creerle a Dios que Él lo creó todo. Pero ustedes saben
que Dios creó a esa primera pareja al final del sexto día. De manera que el primer día completo en la vida de Adán fue el sábado. El primer día completo en la vida de Adán fue el sábado. El primer día de Adán en esta tierra fue el sábado. Y lo primero que Adán hace en su primer día de vida es descansar. Pero ¿descansar de qué si no había trabajado? Adán está entrando no en un descanso físico. Adán está entrando en un descanso espiritual, donde al aceptar que en el séptimo día fueron acabados los cielos y la tierra, Adán entra en ese reposo creyendo que Dios es el creador de todo, pero él no vio a Dios creando. Él acepta por fe que Dios creó, como dice San Pablo en Hebreos capítulo 11, por la fe entendemos que fueron creados los cielos y la tierra, y que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Ese acto de fe, Adán lo puso en práctica por primera vez en el día de reposo. Así que el sábado es un llamado a vivir por fe en nuestro Dios. Por supuesto, ya después el sábado va a incluir ese reposo también físico, como establece el cuarto mandamiento, ¿no? 6 días trabajarás. Pero cuando Adán reposó en ese primer sábado, Adán no había trabajado ningún día. El sábado tiene esa connotación, un reposo físico para los que trabajamos 6 días, pero tiene también ese reposo espiritual que me dice a mí que yo creo por fe que Dios es el creador de todo. El sábado entonces no es nada más una señal de lealtad de nosotros hacia nuestro Dios, también es una señal de la fe que nosotros tenemos hacia Dios. Guardar el sábado reproduce la esencia de la fe que debe caracterizar a un adventista del séptimo día. ¿Estamos nosotros teniendo esa fe? ¿De verdad lo estamos teniendo? ¿O será que el sábado ha devenido en un acto mecánico, rutinario? Ni siquiera hacemos los preparativos ideales para participar del mismo. En la página 22, en el cuarto párrafo, el pastor Doria dice lo siguiente: muchos no hacemos la debida preparación para recibir al sábado. No lo hacemos. No lo hacemos. Y más adelante, en la página 23, él dirá: en la actualidad, más que en cualquier otro momento de la historia, el pueblo de Dios debe respetar la observancia del sábado. Aunque los tiempos han cambiado, no debemos olvidar que los principios son eternos. No tenemos que amoldar los principios al cambio de los tiempos. El pueblo fiel necesita exaltar la obediencia al único día de reposo establecido por Dios. Pero exaltamos esa obediencia no como un acto legalista. Exaltamos esa obediencia como un acto de fe. ¿Fe en qué? Fe en que Dios es mi creador. Y si Dios es mi creador, entonces Dios es mi dueño. ¿Fe en qué? Fe en que Dios es mi redentor. Es interesante que en Deuteronomio 5 el sábado es presentado en términos del Dios que redime, que libera. Así que el sábado me dice a mí que Dios es mi creador y que Dios es mi dueño. Yo le pertenezco a Dios porque Él me creó, pero le pertenezco a Dios porque Él me compró. Fuimos rescatados o redimidos, dice el apóstol Pedro, de vuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo Jesús, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. El sábado me dice a mí, Dios me compró. Dios pagó por mi liberación. De ahí que en la obra salvífica, el único día en el que Cristo estuvo completo en la tumba fue el sábado. Completico. El sábado es la esencia de que Dios también me redimió. Es decir, el sábado me dice: Vladimir, tú eres
una criatura de Dios. Tú perteneces a Dios. Y no es solamente 24 horas de esa semana que pertenece a Dios. No es solamente un porcentaje de tus recursos que pertenece a Dios. No es solamente uno de los talentos que tú tienes que pertenece a Dios. Es que tú por completo eres de Dios por completo. No hay nada en mí que no le pertenezca a Dios. Entonces no hay nada que me lleve a mí a decir, Señor, esto es tuyo, pero esto es mío. No, todo es de Dios. Y precisamente esa es la dimensión que el sábado quiere transmitir en términos de mayordomía. Cuando yo oigo la voz de Dios diciéndome que guarde el sábado, yo estoy oyendo la voz de mi Creador, la voz de mi Redentor, la voz del que me dice que yo le pertenezco. Entonces, guardar el sábado es un acto mediante el cual por fe nosotros reconocemos que somos propiedad de Dios. Qué maravilloso es el sábado. Qué maravilloso es este día que estamos disfrutando de nuestro buen Dios y Padre Celestial. Y lo hacemos como un acto de fe. Por último, recuerden que son 5 puntos, pero yo solamente voy a tratar 3. El último. Otro aspecto en el que nosotros debemos oír la voz de Dios. Malaquías capítulo 3 nos dice ese aspecto, nos menciona ese aspecto. Malaquías capítulo 3, versículo 10 en adelante. Ustedes cada sábado oían ese texto allí cuando estábamos en la iglesia, llegaba el momento de recoger los diezmos. Dice Malaquías, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto. Probadme ahora en esto. O traed los diezmos al alfolí. Interesante. Déjenme explicarle un detallito que a veces se suele pasar por alto. ¿A dónde era que había que llevar el diezmo? O había que llevarlo al alfolí, que estaba en el templo, dice el libro de Nehemías, ¿no? Ahí estaba la cámara del tesoro del Señor. Pero si yo llevo los diezmos al alfolí, entonces yo le estoy llevando el diezmo al sacerdote. Al sacerdote. Pero pastor, dice Malaquías 1:12 que los sacerdotes profanaron la mesa del Señor sirviendo un alimento despreciable. Que los sacerdotes eran unos malditos porque engañaban al pueblo. Pero el capítulo 2 me dice que el sacerdote no daba gloria al nombre del Señor. Dice que el sacerdote había desobedecido el pacto que Dios hizo con él. Que el sacerdote abandonó a la mujer de su juventud y se fue con otras mujeres. Pero viene Malaquías y me dice que yo tengo que traer los diezmos al alfolí donde está ese sacerdote. El pastor Doria, a lo largo del libro, va a presentar muchos casos donde parece ilógico lo que Dios pide. Y donde nosotros razonamos. Y como nosotros queremos saber y determinar lo que es bueno, lo que es malo, nosotros decimos, bueno, Dios dice aquí que hay que llevar el diezmo al alfolí, pero yo no voy a llevar ese diezmo al alfolí si el sacerdote no vive bien. Como el sacerdote es malo, entonces yo no llevo el diezmo, y ya yo le impongo al texto mi propia lógica. Pero la voz de Dios dice,
La voz de Dios dice, traed los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Pero Señor, tú dijiste en el capítulo 1 que esos sacerdotes han profanado tu mesa. Sí, ellos han profanado mi mesa, pero tiene que haber alimento en mi casa. Señor, pero esos sacerdotes violaron el pacto. Sí, ellos violaron el pacto, pero tiene que haber alimento en mi casa. Señor, pero mira, ellos abandonaron a sus mujeres y se fueron con otras mujeres. Es cierto, ellos son unos delincuentes, pero tú trae el diezmo a mi casa. Tu problema no es el sacerdote. Yo me voy a encargar del sacerdote. Y luego Malaquías dice que Dios le dio durísimo a los sacerdotes. Pero el pecado del sacerdote no era una razón para que el pueblo desobedeciera a la voz de Dios. Porque el sacerdote tendrá que dar cuenta a Dios por lo que hizo. Pero el pueblo tiene que dar cuenta a Dios también por lo que hace. Y Dios lo que le dice al pueblo es, tráeme los diezmos al alfolí. Tráelo. Tráelo. Nunca nosotros vamos a estar en condición de agregarle elementos extraños a ese mandato que Dios ha dado. Pero por lo general caemos en eso. Y bueno, pero es que mire que a mí no me gusta el pastor Redondo y no me cae bien el pastor presidente del campo local y mi pastor de la iglesia tampoco, no están haciendo el trabajo, no predican el mensaje del tercer ángel, no hacen esto, no hacen aquello. Y comienzo yo a, con razón o sin razón, no lo sé, a justificar el hecho de negarme a traer los diezmos al alfolí. Y la voz de Dios me manda a hacer eso. En Mateo capítulo 23, Jesús tuvo un pleito feísimo con los fariseos y los escribas. Ay de vosotros, escribas y fariseos, ustedes son hijos del demonio, ustedes se van a perder, están condenados. Y comenzó Jesús a decir un montón de cosas en contra de ellos. Pero cuando llegó el tema del diezmo, Jesús nunca dijo que porque el sacerdote era malo, no había que diezmar, dar el diezmo. Más bien dijo, es necesario dar el diezmo sin dejar de hacer lo otro, que era practicar la justicia, la fe y la misericordia. O sea, mi devolución del diezmo no tiene que ver con la calidad de vida que tenga el sacerdote. Lo ideal sería que el sacerdote, comprendiendo que trabaja para Dios, que sirve en un ministerio santo, pues refleje esa santidad propia del sustento que recibe y de la obra en la que trabaja. Pero bueno, eso es algo que yo no puedo controlar, pero yo sí puedo controlar si voy a escuchar la voz de Dios que me dice, traed los diezmos al alfolí. Y hermanos queridos, permítanme decirles que precisamente son los momentos críticos los que de verdad ponen de manifiesto mi fe. Probablemente esta partecita se pueda prestar para que alguien crea, los pastores solamente les importa el diezmo. Es lamentable si alguien da esa impresión de que solo nos importa el diezmo. Muy lamentable, pero no es así. No es así. No es que solo nos importa el diezmo, por supuesto que no. Pero Dios ha dicho en su palabra que nos toca traer el diezmo. Y en un momento de crisis es una oportunidad maravillosa para que nosotros demostremos nuestra lealtad a Dios mediante un acto de fe. Porque el diezmo es un acto de fe. ¿Por qué es un acto de fe? Porque hay que tener fe para creer que lo que queda en el bolsillo es más si devolvemos el diezmo a Dios, y que es menos quedarnos con todo y no devolver el diezmo a Dios. ¿Saben por qué? Porque cuando uno se queda con la parte que le corresponde a Dios, uno se está metiendo en un problema espiritual sumamente grave.
Porque quedarse con la parte que le corresponde a Dios no es solamente tener un poquito más de dinero para la comida o un poquito más de dinero para la renta. Pastor, lo que pasa es que, mire, lo que yo recibo no me da. Mire, no estoy ni trabajando. ¿Cómo va a ser que si no estoy ni trabajando y recibo 1,000 pesos, entonces ya de esos 1,000 pesos tengo que agarrar y devolverle a Dios 100? Mejor me quedo con los 1,000 porque, pastor, no tengo. Por eso se necesita tener fe para creer que si te quedas con 900, vas a hacer mucho más, porque esos 900 van a contar con la bendición de Dios. Porque cuando tú te quedas con todo y no le devuelve a Dios lo que Dios considera que le pertenece a Él, lo que pasa contigo es lo siguiente. Miren, es muy fuerte, sí, es muy fuerte, pero no soy yo que lo digo. Lo dice la palabra de Dios, lo dijo el apóstol Pedro. En Hechos capítulo 5 versículo 3, Pedro dijo: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieras? ¿Y con qué fue que llenó Satanás el corazón de Ananías? Lo llenó porque Ananías no entregó lo que dijo que tenía que darle a Dios, sino que entregó solo una parte, sustrayó de lo que él había ofrecido a Dios. Y al quedarse con lo que era de Dios, Ananías lo que hace es que se llena ¿de quién? ¿De quién se llena? ¿Se llena de quién? Se llena de Satanás. Por eso lo que te decía ahorita, cuando tu corazón se llena de avaricia y tú quieres lo tuyo, pero también quieres lo de Dios, y quieres lo de tu esposa, y quieres lo de tu hijo, y quieres lo de tu marido, y quieres lo de tu compañero de trabajo, y lo quiero todo para mí, lo que tú estás revelando es que estás lleno de Satanás, y el que está lleno de Satanás siempre estará con una vida vacía. Siempre estará con una vida vacía. Puedes suponer que te quedas con más, pero no te estás quedando con más. Lo que estás haciendo es llenando tu vida de un deseo insaciable de tener y de tener y de tener. Y tu alma siempre estará vacía, porque llenarse de Satanás es llenarse de nada. Es llenarse de estiércol, es llenarse de inmundicia, es llenarse de corrupción, es llenarse de codicia, es llenarse de incredulidad, es llenarse de destrucción y condenación. Por eso de ahí lo importante que es para nuestra vida espiritual devolver a Dios lo que a Él le toca y oír la voz de Dios en ese aspecto. A un Dios que me dice: tráeme los diezmos al alfolí y probadme ahora en esto y veré si no derramo sobre ti bendición. ¿Hasta qué, hermanos? ¿Hasta qué? Hasta que sobreabunde. Las ventanas de los cielos que se abrieron para inundar el mundo con agua en el diluvio, ahora esas ventanas se abren, pero para inundarte, llenarte a ti con todo tipo de bendición espiritual y material. Entonces, vale la pena oír la voz de Dios y entrar en una relación de pacto con el Señor. Y ya mi tiempo se me agotó, pero yo quisiera leerles esta declaración, la página 23 del libro. El pastor Doria dice algo sumamente interesante y sumamente real, sumamente real. Dice el pastor Doria: he conocido creyentes que son celosos en guardar el sábado, sin embargo, se niegan en ser fieles en la devolución del diezmo. Y esto es preocupante. Esto es preocupante. ¿Saben por qué? Porque uno puede ver, uno se encuentra con este cuadro en la iglesia. La iglesia tiene 100 miembros y usted ve el sábado allí 100 personas que están adorando a Dios, que están cantando, que están disfrutando del sermón, que participan activamente de la clase de escuela sabática, pero cuando revisa los sobres de diezmo, 20. Ay, no, pastor, es que todos los demás son familia y entonces el diezmo es como familia. No nos engañemos. No nos engañemos. En la iglesia adventista solo hay un promedio de un 35 o un 45% de hermanos que son fieles en la devolución del diezmo y las ofrendas. O sea, son gente que guarda el sábado. Pero a la hora de devolver el diezmo y la ofrenda, entonces, ahí bueno, pero es que mire, que esto, que aquello. No.
devolver el diezmo es un acto tan sagrado como lo es el sábado. Y es un acto que revela tanta fe como lo es guardar el sábado. Si usted guarda el sábado, usted también tiene entonces que ser fiel en la devolución del diezmo, porque ambos tienen que ver con la voz de Dios que me pide a mí lo que yo tengo que hacer. Y es interesante en estos primeros 3 puntos que hemos mencionado en este estudio. Punto número 1, oír la voz de Dios que me dice, yo soy tu Dios, no tenga otro Dios delante de mí. Punto número 2, oír la voz de Dios que me dice, acuérdate del sábado para santificarlo. Punto número 3, oír la voz de Dios que me dice, tráeme los diezmos al alfolí y yo derramaré sobre ti bendición hasta que sobreabunde. Los tres son 3 elementos que tienen que ver con mi fe, que ponen de manifiesto realmente quién es el Dios en el que yo creo y cómo es ese Dios al que yo he decidido adorar. Cuando yo hago a mi Dios solo mi Dios, yo estoy haciendo un acto de fe. Yo no veo a Dios, pero el que se acerca a Él es necesario que se le acerque creyendo que Él, ¿qué? Dice Pablo, que Él existe. Así que yo acepto que Dios es mi único Dios y no tendré otros dioses delante de mí como un acto de fe. Yo guardo el sábado reconociendo que Dios es mi creador y que Dios es mi redentor como un acto de fe. Pero yo también hago la devolución sistemática de lo que reciba en mis manos en el diezmo como un acto de fe. Y al hacer estas 3 cosas, yo estoy diciéndole a Dios, oí tu voz, pero no solamente la oí, sino que le presté atención. Pero no solamente le presté atención, sino que la puse por obra, la puse en práctica. Yo me pregunto, ¿estamos oyendo la voz de Dios en esos aspectos de nuestra vida? ¿Estamos oyendo? Yo te invito a que tú puedas continuar el estudio de este capítulo y puedas leer por ti mismo los siguientes 2 elementos que el pastor Doria subraya en este capítulo número 2, que también son clave en ese proceso espiritual que conlleva oír la voz de Dios en este tiempo. Pero yo quiero terminar leyéndote esta declaración del mismo libro de Deuteronomio capítulo 7. Deuteronomio capítulo 7. Te voy a leer el versículo 12. El versículo 12, para que tú veas cuál es la connotación de oír la voz de Dios, cuál es la trascendencia que tiene oír la voz de Dios en todos los aspectos que vamos a estar estudiando a lo largo de esta semana en el libro. Dice Deuteronomio 7:12 lo siguiente, por haber oído estos decretos, haberlos guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto. Oigan bien, o sea que cuando yo oigo la voz de Dios, cuando yo guardo los mandamientos de Dios, cuando yo pongo en práctica lo que Dios me ha dicho, Dios guarda conmigo su pacto y la misericordia que juró a tus padres estará conmigo. Y miren el versículo 13, te amará, te bendecirá, te multiplicará, bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra y tu grano. Versículo 14, bendito serás más que todos los pueblos de la tierra. Yo quiero resaltar aquí este punto. Oír la voz de Dios y ponerla por obra hace que yo entre en una relación de pacto con Dios. ¿Una relación de qué, hermanos? ¿Una relación de qué? Una relación de pacto. Entonces, cuando yo oigo la voz de Dios que dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, y lo pongo en práctica, yo estoy haciendo un pacto con Dios. Cuando yo decido guardar el sábado como día de reposo y lo pongo en práctica, yo estoy haciendo un pacto con Dios. Cuando yo decido oír la voz de Dios y devolverle los diezmos y las ofrendas, yo estoy entrando en una relación de pacto. Pero esa relación de pacto no beneficia en primer lugar a Dios. Dios no recibe beneficio alguno por ese pacto que él hace conmigo. No, el beneficio lo recibo yo. ¿Por qué el beneficio lo recibo yo? Porque la Biblia dice que al entrar en ese pacto, Dios jura que siempre estará conmigo. Dios jura que su misericordia no se apartará de mí. Dios jura que su amor y su bendición estarán siempre conmigo. Y Dios
jura que yo seré un bendito entre todos los habitantes de la tierra. Así que oír la voz de Dios lo único que hace es darme ventajas a mí. Es a nosotros como iglesia que nos conviene prestar atención a lo que Dios nos está diciendo. Y yo tengo, dice el capítulo 2, que escuchar esa voz hoy. Jesús le dijo a Zaqueo, hoy. Pablo dice en 2 Corintios 6, hoy es el tiempo aceptable, hoy es el momento oportuno. Hebreos 4, queda un día y ese día ¿cuándo es? Hoy. Yo no tengo otra oportunidad para establecer ese pacto con mi Dios que el día de hoy. Si por alguna razón tú has estado sacrificando tu vida y tus recursos a cuestiones pasajeras, hoy es el día de tu escuchar la voz de Dios y de venir a hacer ese pacto con el Señor Jesús. Si por alguna u otra razón tú no has estado cumpliendo con la observancia del día de reposo como lo establece su palabra, hoy es el momento para venir a Dios, oír su voz y hacer un pacto con Dios. Si porque perdiste el trabajo, porque estás desanimado, porque tienes fe, porque se te redujeron tus entradas, tú has comenzado a flaquear y no le has estado devolviendo a Dios lo que a Él le corresponde a través de los diezmos y las ofrendas, hoy es el día en el que tú escuches la voz de Dios y entre en una relación de pacto con Dios. Por eso Jesús termina diciendo a la iglesia de la Odisea, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¿Por qué una cena? Porque era la manera en la que se ratificaba el pacto. Era la manera en la que se celebraba el compromiso. Por eso Jesús comía con publicanos y pecadores, porque al comer, al participar de la mesa, Jesús le estaba diciendo a ellos que formaban parte de la comunidad, del reino de Dios, que el Hijo, que Cristo vino a instituir en esta tierra. Qué lindo es que mi Dios, al adventismo del séptimo día, en este momento le dice, ¿puedes oír mi voz? ¿Le estás oyendo? Si alguno oye esa voz, yo cenaré con él. Y hay 3 elementos en los que nosotros tenemos que oír la voz de Dios. Oírlo y adorarlo solo a Él. Oírlo y respetar el día de reposo que le pertenece a Él. Oírlo y devolverle lo que es propiedad de Él, nuestro diezmo. ¿No te gustaría entonces, hermanos queridos, disfrutar de las bendiciones de ese pacto que conlleva oír la voz de Dios? Permíteme tener una oración para que concluyamos el estudio de este capítulo número 2. Padre Celestial, gracias porque tu voz ha sido oída con claridad. Gracias porque el pastor Doria nos ha explicado que tú quieres que oigamos esa voz que nos dice que no podemos tener otro Dios que no seas tú. Gracias, oh Señor, porque tenemos el día de reposo disponible para nosotros y oímos tu voz diciéndonos que respetemos el sábado. Y gracias, oh Padre, porque si tú nos pides que te devolvamos diezmo, es porque ya tú nos has dado. Y queremos oír tu voz. Y más que oírla, ponerla en práctica en estos 3 aspectos importantes para nuestro desarrollo espiritual. Permite, Señor, entonces, que en todos los ámbitos de nuestra vida, tu voz pueda ser escuchada hoy en tu pueblo. Y que al tu pueblo oírla, pueda tomar una decisión de entrar en una relación de pacto contigo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga y mañana continuamos estudiando este maravilloso libro, Oír la voz del Señor. Que Dios les lleve con bien a cada uno de ustedes. Gracias, hermanos, por estar con nosotros. Los esperamos mañana, lunes, a las 7 de la noche, para seguir disfrutando de esta hermosa semana de reavivamiento, Oír la voz de Dios. Gracias, hermanos.
Si en problemas te encuentras y no pares de llorar, si ves que todo sale mal, si en un pozo oscuro o encarcelado estás, mira al cielo, Dios tiene un plan. Sé fiel y no pares de soñar. Sé fiel y tus lágrimas Dios enjugará. Y al final verás tu sueño realidad. Si la tentación se acerca y flaqueando tú estás, pide a Cristo fuerzas para luchar. Recompensa aquí tendrás por tu fidelidad. Sé fiel y no pares de soñar. Sé fiel y no pares de soñar. Sé fiel y tus lágrimas Dios enjugará. Y al final verás tu sueño realidad. Sé fiel y no pares de soñar. Sé fiel y tus lágrimas Dios enjugará. Y al final verás tu sueño